¿Qué pensarías si te dijera que la boda más elegante del siglo XVI se convirtió en la antesala de la masacre más brutal de la historia francesa? ¿Qué detrás de los vestidos de seda y las coronas de oro se ocultaba un plan tan diabólico que haría temblar hasta al mismísimo Maquiavelo? Lo que vas a escuchar hoy no lo encontrarás en ningún libro de texto. Es la verdad despiadada detrás del evento que cambió Europa para siempre: la masacre de San Bartolomé. Una historia donde una madre amorosa resultó ser una serpiente venenosa, donde una celebración de paz se transformó en un río de sangre, y donde la traición familiar alcanzó dimensiones que desafían toda comprensión humana. Imagínate París en agosto de 1572, las calles decoradas con flores, los nobles vestidos con sus mejores galas, el aroma del vino y la comida llenando el aire. Todo parecía perfecto. Margot de Valois, hermana del rey de Francia, se casaba con Enrique de Navarra, líder de los protestantes franceses. Era el matrimonio del siglo, la unión que prometía terminar con décadas de guerra religiosa entre católicos y hugonotes. Pero aquí viene la primera revelación que te volará la cabeza. Esa boda nunca tuvo la intención de traer paz. Era una trampa, una carnada perfecta diseñada por la mente más retorcida de la corte francesa: Catalina de Médici, la reina madre. ¿Sabías que Catalina no estaba intentando unificar el reino, sino que estaba aterrorizada de perderlo? Esta mujer, que había gobernado Francia en las sombras durante años, vio cómo los protestantes ganaban poder día tras día. Su hijo, el rey Carlos IX, apenas era un títere en sus manos, pero incluso ese control se tambaleaba ante la creciente influencia de los hugonotes. Entonces concibió un plan tan audaz como despiadado. Invitaría a todos los líderes protestantes de Francia a París bajo la promesa de una celebración histórica. Les daría la seguridad de una tregua sagrada. Los haría sentir como invitados de honor en la corte más poderosa de Europa. Y cuando estuvieran todos reunidos, confiados, desarmados, los exterminaría a todos de una vez. Pero la genialidad diabólica de su plan no terminaba ahí. Catalina sabía que necesitaba una excusa perfecta, algo que justificara ante el mundo lo que estaba a punto de desatar. Necesitaba que pareciera legítima defensa, que los católicos fueran las víctimas y no los verdugos. Por eso orquestó cada detalle con la precisión de un relojero suizo. Te prometo que después de escuchar esta historia jamás volverás a ver una boda real de la misma forma. Jamás volverás a confiar en las sonrisas diplomáticas ni en las promesas de paz entre enemigos históricos. Porque lo que descubrirás aquí es cómo el odio puede disfrazarse de amor, cómo la traición puede vestirse de hospitalidad y cómo una sola mujer puede convertir toda una ciudad en un infierno. ¿Quieres saber hasta dónde puede llegar la sed de poder? ¿Estás preparado para conocer los secretos más oscuros de la realeza francesa? Entonces quédate, porque lo que viene a continuación cambiará tu perspectiva sobre la naturaleza humana para siempre. Esta es la historia real detrás de la masacre de San Bartolomé. 4 días de celebración que se convirtieron en 4 días de horror. Una noche que tiñó de rojo las aguas del Sena y un plan maestro que demostró que en el juego del poder no existen límites para la crueldad humana. Y si historias como esta te fascinan tanto como a nosotros, si quieres seguir descubriendo las verdades brutales que se esconden detrás de los eventos más importantes de la historia, asegúrate de acompañarnos en este viaje. Porque en Entre Sangre y Poder no hay secretos que no estemos dispuestos a revelar, no hay verdades que no estemos preparados para contar, sin importar cuán incómodas o perturbadoras puedan ser. La historia oficial te dirá que la masacre de San Bartolomé fue un estallido espontáneo de violencia religiosa. Nosotros te vamos a demostrar que fue el asesinato masivo más calculado y premeditado de la historia europea. Y cuando termines de escuchar todos los detalles, entenderás por qué esta verdad fue ocultada durante siglos. Prepárate para conocer a la reina serpiente y su plan maestro. Prepárate para descubrir cómo se orquesta una masacre desde los salones de palacio. Porque lo que viene a continuación no es solo historia, es una lección sobre los límites de la maldad humana. Para entender la magnitud del horror que se desató en París, primero necesitas conocer a la mente diabólica que lo orquestó todo. Catalina de Médici no era una reina cualquiera. Era una mujer que había convertido la manipulación en un arte, el engaño en una ciencia exacta y la crueldad en su herramienta de supervivencia política.
¿Sabías que cuando Catalina llegó a Francia como una joven de 14 años fue despreciada por la corte? La llamaban la italiana, la mercader, la advenediza. Los nobles franceses se burlaban de esta chica que venía de Florencia con dotes modestas y sin el linaje real que esperaban para su futuro rey. Pero lo que no sabían es que estaban subestimando a una de las mentes más brillantes y retorcidas que jamás había pisado Versalles. Durante años Catalina observó, aprendió. Se quedó en silencio mientras su esposo, el rey Enrique II, la humillaba públicamente con su amante Diana de Poitiers. Sonrió con gracia mientras los cortesanos la ignoraban, pero por dentro estaba forjando una determinación de hierro y una sed de poder que la convertiría en la mujer más temida de Europa. Cuando su esposo murió en un torneo en 1559, Catalina finalmente tuvo su oportunidad. Su hijo Francisco II subió al trono, pero era un chico enfermizo que apenas duró un año. Luego llegó Carlos IX, otro niño que necesitaba la guía materna, de Mielende, Catalina. Y ella no desaprovechó ni un segundo de esa oportunidad. Pero aquí viene lo que los historiadores no te cuentan. Catalina no gobernó como una regente típica. Gobernó como una emperatriz en las sombras, tomando decisiones que ni siquiera su propio hijo conocía. Había convertido al rey de Francia en su marioneta personal, y lo más aterrador es que lo hizo con tal maestría que el mundo entero creía que las decisiones venían de él. Imagina el poder que se necesita para controlar no solo a un rey, sino a todo un reino, sin que nadie se dé cuenta. Esa era Catalina de Médici, la pupetier suprema de la política europea. Pero su reino de sombras tenía una amenaza que crecía día tras día: los hugonotes. Estos protestantes franceses no solo estaban ganando territorio religioso, estaban ganando poder político real. Su líder, Gaspar de Coligny, había logrado algo que Catalina consideraba imposible. Estaba influyendo directamente sobre su hijo, el rey Carlos IX. ¿Puedes imaginar el terror de una mujer que había dedicado su vida entera a controlar cada pensamiento de su hijo al descubrir que alguien más estaba ganando esa influencia? Para Catalina, Coligny no era solo un líder religioso rival, era una amenaza existencial a todo lo que había construido. Y aquí es donde la mente de Catalina mostró su verdadera genialidad diabólica. En lugar de atacar directamente a los hugonotes, que eran militarmente poderosos y tenían el apoyo de otros países europeos, decidió tender la trampa más elaborada de la historia, una trampa que usaría la esperanza misma de sus enemigos como el cebo perfecto. La idea era tan audaz que ni Maquiavelo se habría atrevido a concebirla: organizar una boda entre su hija Margot y Enrique de Navarra, el joven líder protestante. En el papel parecía la solución perfecta al conflicto religioso que desangraba Francia. Un matrimonio que uniera católicos y protestantes, que trajera la paz que todos decían desear. Pero la realidad era completamente opuesta. Catalina sabía que una boda real atraería a París a todos los líderes hugonotes importantes. Vendrían confiados, protegidos por las leyes sagradas de la hospitalidad real. Traerían a sus familias, a sus consejeros, a sus mejores hombres. Sería la reunión más grande de la élite protestante francesa en décadas. Y entonces, cuando estuvieran todos reunidos en un solo lugar, sin sus ejércitos, sin sus fortalezas, confiando en la palabra de la corona francesa, Catalina los eliminaría a todos de una vez. Cortaría la cabeza de la hidra protestante de un solo golpe maestro. ¿Te das cuenta de la frialdad calculadora que esto requería? Esta mujer estaba dispuesta a usar la boda de su propia hija como fachada para un genocidio. Estaba preparada para convertir una celebración sagrada en una masacre sin precedentes. Y lo más escalofriante es que lo planeó con la misma meticulosidad con la que un arquitecto diseña una catedral. Pero Catalina sabía que necesitaba más que su propia autoridad para ejecutar un plan de esta magnitud. Necesitaba aliados poderosos, y los encontró en los lugares más oscuros de la sociedad parisina. Los extremistas católicos que veían a los hugonotes no como compatriotas con diferencias religiosas, sino como herejes que merecían la muerte. La Liga Católica había estado esperando una oportunidad como esta durante años. Eran fanáticos que creían que matar protestantes era un deber sagrado, una forma de purificar Francia ante los ojos de Dios. Catalina no tuvo que convencerlos de nada, solo tuvo que darles la señal verde.
Pero el elemento más diabólico de su plan era cómo iba a justificarlo ante el mundo. No podía simplemente ordenar una masacre y esperar que Europa lo aceptara. Necesitaba una provocación, una excusa que hiciera ver a los católicos como víctimas que se defendían y no como agresores que atacaban. Por eso decidió que la masacre comenzaría con el asesinato de Coligny. Lo presentaría como un ataque hugonote contra la corona, como una traición protestante que justificaba una respuesta defensiva. El mundo vería el asesinato del líder hugonote y pensaría que los católicos estaban respondiendo a una agresión, no iniciando una. Era perfecto. Diabólicamente perfecto. Una mentira tan elaborada que incluso hoy, 450 años después, muchos historiadores siguen debatiendo si la masacre fue realmente premeditada o fue una reacción espontánea. Pero tú ya conoces la verdad. Catalina de Médici pasó meses planificando cada detalle de lo que sería recordado como una de las noches más sangrientas de la historia humana. Eligió la fecha con precisión, el 24 de agosto, día de San Bartolomé, para que incluso el santo patrón de la masacre añadiera un toque de ironía divina a su plan. ¿Puedes imaginar la mente fría que se necesita para planificar el asesinato de miles de personas con la misma tranquilidad con la que se planifica un banquete? Esa era Catalina de Médici, una mujer que había convertido el infanticidio masivo en una estrategia política. Y lo más aterrador de todo es que su plan funcionó a la perfección. Bienvenido de nuevo a Entre Sangre y Poder, donde las verdades más brutales de la historia se desentierran sin piedad. Estamos en París, en el año 1572, y el aire está cargado de promesas rotas y sangre a punto de derramarse. En el capítulo anterior te mostré cómo el banquete de coronación de Carlos IX, diseñado para unir a un reino fracturado, se convirtió en una trampa mortal tejida por traiciones y ambiciones. Ahora prepárate, porque esta noche la celebración se transforma en un infierno. ¿Crees que un banquete puede ser el escenario de una masacre? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar te hará estremecer. Esta es la historia de una noche donde las campanas no sonaron por la paz, sino por la muerte. Imagina el salón del Louvre, iluminado por antorchas que proyectan sombras danzantes en las paredes. Las mesas están llenas de manjares, faisanes asados, pasteles dorados, copas de vino que brillan como rubíes. Los hugonotes, confiados en la promesa del rey, alzan sus copas junto a los católicos. Risas nerviosas llenan el aire, pero las miradas cuentan otra historia. ¿Te has sentido alguna vez en un lugar donde todos fingen, pero el peligro está tan cerca que puedes olerlo? Eso era el banquete. Una fachada de unidad que ocultaba un río de odio a punto de desbordarse. Carlos IX, sentado en el centro de la mesa principal, intenta sonreír. A sus 22 años lleva el peso de un reino que se desmorona. A su lado su madre, Catalina de Médici, observa todo con ojos de halcón. Gaspar de Coligny, el líder hugonote, está allí, su presencia como una bomba a punto de estallar. Los Guisa, los nobles católicos, intercambian miradas cómplices. Y entonces sucede. Una campana repica en la distancia, una sola nota, profunda, que corta el aire como un cuchillo. ¿Sabías que esa campana no era una señal de celebración, sino el grito que desató el caos? Esa fue la señal que todos esperaban, aunque no todos sabían lo que significaba. De repente, las puertas del salón se cierran con un estruendo. Los guardias, vestidos con los colores reales, desenvainan sus espadas. Los hugonotes, desarmados, miran a su alrededor, confundidos. ¿Qué está pasando? ¿Es esto parte de la ceremonia? Pero no hay tiempo para preguntas. Los primeros gritos rasgan la noche. Los hombres de los Guisa, preparados desde hace días, se lanzan sobre los hugonotes como lobos sobre corderos. Mesas se vuelcan, copas se rompen, el vino se mezcla con la sangre en el suelo. La coronación ha terminado, la masacre ha comenzado. Gaspar de Coligny es el primero en caer. El líder hugonote, el hombre que soñaba con un futuro de paz, es arrastrado desde su silla. Una daga encuentra su pecho, luego otra y otra. ¿Puedes imaginar el horror en sus ojos al darse cuenta de que la promesa del rey era una mentira? Su cuerpo, aún caliente, es arrojado por una ventana, cayendo al patio como un trofeo macabro. Los católicos gritan de triunfo, pero esto es solo el comienzo.
La señal de la campana se extiende por París, y lo que empezó como un ataque en el palacio se convierte en una cacería en toda la ciudad. En las calles, el caos estalla como un incendio. Los parisinos, incitados por los sermones de los predicadores católicos, toman las armas. Hombres, mujeres, incluso niños hugonotes son perseguidos. Las puertas se derriban, las casas se incendian, los cuerpos se apilan en las esquinas. ¿Te imaginas correr por tu vida sabiendo que tus vecinos, tus amigos, se han convertido en tus verdugos? El Sena, el gran río que cruza París, se tiñe de rojo. Cuerpos flotan en sus aguas, arrastrados por la corriente como desechos. No era un banquete, era un festín de sangre. Y en el centro de todo, Carlos IX. El joven rey, atrapado en su propio palacio, escucha los gritos que llegan desde las calles. Algunos dicen que se derrumbó, llorando, abrumado por la culpa. Otros, que fue manipulado hasta el final, convencido de que la masacre era la única forma de salvar su corona. ¿Qué pensarías tú si te dijera que el rey no fue un héroe ni un villano, sino un peón en un juego que nunca entendió? Catalina, su madre, está a su lado, susurrándole que todo esto es por el bien del reino. Pero, ¿era verdad? ¿O simplemente usó a su hijo para desatar un exterminio que asegurara su poder? Aquí viene el momento que te hará contener el aliento. No todos los hugonotes murieron en silencio. Algunos lucharon desesperados, usando lo que tenían a mano: sillas, cuchillos de mesa, incluso sus propios puños. En una callejuela oscura, un grupo de hugonotes se atrincheró, resistiendo hasta el último aliento. Pero eran pocos contra muchos. Los atacantes, armados y organizados, no dejaron nada al azar. Casas marcadas con cruces blancas, señaladas como objetivos, ardían en la noche. Niños arrancados de los brazos de sus madres, hombres degollados frente a sus familias. ¿Quién podría imaginar que una coronación, un momento de gloria, terminaría en un horror así? El amanecer no trajo alivio. Cuando el sol salió sobre París, la ciudad era un cementerio. Los cuerpos yacían en las calles, apilados como leña. El olor a sangre y humo llenaba el aire. Los sobrevivientes, si es que los había, se escondían en sótanos, en áticos, temblando de miedo. Los Guisa, satisfechos, contaban sus victorias. Catalina, con su rostro imperturbable, observaba desde el palacio. Y Carlos, el rey que quiso unir a su pueblo, estaba roto, enfrentando la verdad brutal de lo que su coronación había desatado. Pero, ¿quién dio la orden final? ¿Fue Catalina, orquestando cada movimiento como una reina del ajedrez? ¿Fueron los Guisa, ansiosos por un baño de sangre? ¿O fue el propio Carlos, presionado hasta el límite, quien dio el visto bueno? Nadie lo sabe con certeza, y esa es la parte más aterradora. La historia no siempre nos da respuestas claras. A veces solo nos deja con sangre y preguntas. Lo que sí sabemos es que esa noche, conocida como la masacre de San Bartolomé, marcó un punto sin retorno. Miles murieron, no solo en París, sino en todo el reino, cuando la violencia se extendió como una plaga. Antes de seguir, déjame preguntarte, ¿qué harías tú si estuvieras en el lugar de esos hugonotes confiando en la palabra de un rey solo para descubrir que eras la presa en una cacería? ¿Lucharías hasta el final? ¿Huirías? ¿O te rendirías al destino? No es una pregunta fácil, y ellos no tuvieron tiempo para pensarlo. La masacre no solo mató personas, mató la esperanza, la confianza, la idea de que un banquete podía unir a un reino. El telón ha caído sobre la noche más sangrienta de París, pero la historia no termina aquí. En el próximo capítulo exploraremos las consecuencias de esta carnicería. Un reino destrozado, un rey atrapado por la culpa y lecciones que aún resuenan siglos después. ¿Quieres saber cómo un solo día cambió el curso de la historia? Quédate con nosotros porque lo que viene es igual de impactante. El 18 de agosto de 1572, París despertó transformada. Las calles que normalmente hervían de tensión entre católicos y protestantes ahora estaban decoradas con flores, banderines y tapices de seda. Los comerciantes vendían vino a precio reducido, los panaderos regalaban pan dulce y las campanas de todas las iglesias repicaban en celebración. Era el comienzo de los festejos por la boda más importante del siglo. Pero lo que nadie sabía es que bajo esa fachada de alegría se estaba orquestando el engaño más elaborado de la historia europea. Cada sonrisa, cada brindis, cada abrazo de reconciliación
era parte de una obra de teatro macabra donde los invitados de honor eran, en realidad, los futuros cadáveres. ¿Te imaginas lo que se siente caminar por las calles de una ciudad que celebra tu llegada cuando en realidad está preparando tu funeral? Eso era exactamente lo que les estaba ocurriendo a los miles de hugonotes que llegaban a París desde todos los rincones de Francia. Venían en caravanas elegantes, vestidos con sus mejores galas, trayendo regalos costosos para los novios. El almirante Coligny llegó con una comitiva de 200 nobles protestantes. Enrique de Navarra trajo a los líderes más importantes del movimiento hugonote. Familias enteras que habían luchado contra los católicos durante décadas ahora caminaban desarmadas por las calles de París, confiando en la palabra sagrada de la corona francesa. Era como ver corderos caminando voluntariamente hacia el matadero, sin saber que el pastor que los guiaba era en realidad el carnicero que los esperaba. Pero aquí viene la parte que te va a revelar la verdadera genialidad diabólica de Catalina de Médici. Ella no solo estaba engañando a los hugonotes, también estaba engañando a los católicos parisinos. La mayoría del pueblo no tenía idea de lo que se avecinaba. Catalina necesitaba que su plan pareciera una reacción espontánea, no una masacre premeditada. Por eso, durante esos 4 días, realizó una campaña de manipulación psicológica que haría enrojecer de envidia al mismísimo Joseph Goebbels. A través de sus agentes, comenzó a sembrar rumores por toda la ciudad. Los hugonotes no habían venido solo a celebrar una boda, decían estos rumores. Habían venido a tomar París. Tenían armas escondidas. Estaban planeando asesinar al rey. Era todo mentira, pero mentiras repetidas con tal insistencia que comenzaron a sonar como verdades. ¿Sabías que la propaganda más efectiva no es la que te dice qué pensar, sino la que te hace creer que has llegado a esas conclusiones por ti mismo? Eso era exactamente lo que estaba haciendo Catalina. No les ordenaba a los parisinos que odiaran a los hugonotes, les daba evidencia para que ellos mismos llegaran a esa conclusión. Y mientras el veneno del odio se extendía silenciosamente por la ciudad, en la superficie todo parecía perfecto. El 19 de agosto se realizó la ceremonia religiosa católica en Notre Dame. Margot de Valois, radiante en su vestido de oro y perlas, se casó con Enrique de Navarra en una ceremonia que fue descrita por todos los testigos como la más espléndida que habían visto jamás. Pero fíjate en este detalle escalofriante. Enrique, siendo protestante, no pudo entrar a la catedral durante la misa. Tuvo que esperar afuera, en las escalinatas, mientras su esposa católica participaba del ritual sagrado en el interior. Era una metáfora perfecta de lo que estaba ocurriendo. Los hugonotes estaban siendo excluidos del verdadero plan, mantenidos afuera mientras en el interior se decidía su destino. Los siguientes 3 días fueron un festival de celebraciones que ocultaba la preparación más meticulosa de un genocidio que el mundo había visto jamás. Había banquetes cada noche, espectáculos de fuegos artificiales, torneos de caballeros, bailes que duraban hasta el amanecer. Los hugonotes y católicos brindaban juntos, bailaban juntos, reían juntos. Era la imagen perfecta de la reconciliación religiosa que Europa entera había estado esperando. Pero mientras arriba se celebraba, abajo se conspiraba. En las catacumbas de París, en las sacristías de las iglesias más extremistas, en las casas de los líderes de la Liga Católica, se estaban distribuyendo armas. No armas sofisticadas, sino cuchillos de carnicero, mazos, dagas, hachas, armas diseñadas para matar de cerca, para hacer el trabajo sucio y personal que se avecinaba. ¿Te das cuenta de la frialdad con la que se estaba preparando esta masacre? No era una guerra entre ejércitos donde el enemigo está lejos y es abstracto. Era un asesinato íntimo, vecino contra vecino, anfitrión contra invitado. Estaban distribuyendo armas para que los parisinos mataran a las mismas personas que habían estado celebrando con ellos durante días. Y aquí viene el detalle más diabólico de todos. Catalina había ordenado que se hicieran marcas secretas en las casas donde se hospedaban los hugonotes. Cruces blancas pintadas en las puertas durante la noche, tan discretas que los huéspedes no las notarían, pero tan visibles que los asesinos no podrían equivocarse de objetivo cuando llegara el momento. Era como marcar ganado para el sacrificio. Cada hugonote importante tenía ahora una señal de muerte pintada en su puerta, y ni siquiera lo sabía. Pero Catalina sabía que necesitaba algo más que marcas en las puertas y rumores en las calles. Necesitaba una chispa que encendiera el fuego.
Y esa chispa sería el asesinato de Gaspar de Coligny, el líder hugonote que se había ganado la confianza del rey Carlos IX. El 22 de agosto, 2 días después de la boda, ocurrió el primer intento. Un asesino disparó contra Coligny desde una ventana, pero solo logró herirlo en el brazo. Era exactamente lo que Catalina necesitaba. Un ataque fallido que despertara sospechas sin eliminar todavía a su objetivo principal. ¿Puedes ver la maestría de este movimiento? Si hubieran matado a Coligny en el primer intento, los hugonotes habrían huido inmediatamente de París. Pero al herirlo solamente, los mantuvo en la ciudad el tiempo suficiente para que cayeran en la trampa completa. Los hugonotes, indignados por el atentado, exigieron justicia al rey. Carlos IX, que genuinamente ignoraba los planes de su madre, prometió investigar y castigar a los culpables. Era la actuación perfecta. Un rey aparentemente comprometido con la justicia, mientras su madre preparaba la injusticia más grande de la historia francesa. Durante las siguientes 48 horas, París se convirtió en una olla de presión a punto de estallar. Los hugonotes estaban furiosos por el atentado contra su líder. Los católicos extremistas estaban siendo provocados por rumores cada vez más salvajes sobre supuestos planes protestantes de venganza. Y en el centro de todo, Catalina de Médici movía los hilos como una maestra titiritiera, asegurándose de que cada pieza estuviera en su lugar para el momento final. La noche del 23 de agosto, víspera de San Bartolomé, Catalina finalmente reveló su plan completo a su hijo el rey. Según los testimonios que sobrevivieron, la conversación duró horas. Carlos IX se resistía, horrorizado por lo que su madre le estaba proponiendo, pero Catalina había tenido 22 años para perfeccionar su control sobre él, y esa noche usó cada truco psicológico en su arsenal. Le dijo que los hugonotes estaban planeando asesinarlo. Le mostró evidencia fabricada de una conspiración protestante. Le hizo creer que la masacre no era un acto de agresión, sino de supervivencia. Y finalmente, después de horas de manipulación maestra, consiguió lo que necesitaba: la autorización real para lo que sería recordado como la noche más sangrienta de la historia francesa. A las 2 de la madrugada del 24 de agosto, Carlos IX firmó la orden que desataría el infierno en París. Sus últimas palabras antes de firmar fueron: «Que no quede ni uno para reprocharme lo que he hecho». El escenario estaba listo, los actores estaban en sus posiciones, la trampa había tardado meses en prepararse, pero ahora estaba perfecta. En pocas horas, París despertaría transformada para siempre. Eran las 3 de la madrugada del 24 de agosto de 1572 cuando sonó la primera campanada. No era el repique alegre que había acompañado los festejos de boda durante 4 días. Era un toque lúgubre, profundo, que cortaba el silencio nocturno como una cuchilla. Era la señal que todos los conspiradores habían estado esperando, la señal que transformaría París en un matadero humano. Imagínate despertando en una ciudad extraña, con el sonido de esa campana resonando en tus oídos, sin saber que era el último sonido que muchos de tus compañeros de fe escucharían jamás. Eso era exactamente lo que les estaba ocurriendo a miles de hugonotes que habían venido a París confiando en la hospitalidad real. El plan de Catalina de Médici se ejecutó con la precisión de un reloj suizo. El primer objetivo era Gaspar de Coligny, el almirante hugonote que se había convertido en el consejero más influyente del rey. Catalina sabía que mientras él viviera, siempre existiría la posibilidad de que descubriera la verdad y alertara a los demás. El grupo de asesinos llegó a la casa de Coligny liderado por Enrique de Guisa, uno de los católicos más fanáticos de Francia. Encontraron al almirante en su cama, todavía recuperándose de la herida del atentado fallido 2 días antes. Coligny, al ver las caras de sus atacantes, entendió inmediatamente lo que estaba ocurriendo. Sus últimas palabras fueron una pregunta dirigida a Guisa. ¿Es así como se trata a un herido? La respuesta fue una daga clavada en el corazón. Pero aquí viene la parte que revela la verdadera naturaleza bestial de lo que estaba ocurriendo. Los asesinos no se conformaron con matarlo. Arrojaron el cuerpo de Coligny por la ventana de su habitación, donde cayó en el patio interior de la casa. Allí, una turba católica que había estado esperando se lanzó sobre el cadáver como hienas, mutilándolo hasta volverlo irreconocible.
Era una declaración de guerra no solo contra los vivos, sino contra los muertos. Una demostración de que el odio religioso había traspasado todos los límites de la humanidad civilizada. Y esa fue solo la primera muerte de la noche más sangrienta de la historia francesa. El sonido de la campana de Saint-Germain-l'Auxerrois había despertado no solo a las víctimas, sino también a los verdugos. Por toda la ciudad, grupos armados de católicos extremistas salían de sus casas portando antorchas, cuchillos, mazos y hachas. Llevaban brazaletes blancos y cruces pintadas en sus sombreros para reconocerse entre ellos en la oscuridad. Era como una danza macabra perfectamente coreografiada. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La masacre de San Bartolomé no fue un estallido espontáneo de violencia religiosa, como han querido hacer creer algunos historiadores. Fue un genocidio organizado, planificado hasta el último detalle, ejecutado con una coordinación que habría envidiado cualquier ejército profesional. Las cruces blancas que habían sido pintadas secretamente en las puertas de las casas donde se hospedaban los hugonotes ahora se convirtieron en sentencias de muerte. Los asesinos recorrían las calles sistemáticamente, buscando esas marcas, entrando en las casas y ejecutando a todo aquel que encontraran dentro. No importaba si eran hombres, mujeres, niños o ancianos. No importaba si estaban dormidos, rezando o pidiendo clemencia. La orden era clara. Exterminio total. Una de las primeras víctimas fue Petremol, el preceptor de Enrique de Navarra. Los asesinos entraron en su habitación, lo sacaron de la cama y lo degollaron delante de su esposa embarazada. Después mataron a la mujer y extrajeron al bebé de su vientre para asesinarlo también. Era una crueldad que desafiaba toda comprensión humana. Pero lo más escalofriante de todo era que los asesinos no eran soldados profesionales o criminales empedernidos. Eran ciudadanos comunes de París, panaderos, carpinteros, comerciantes, artesanos. Gente que unas horas antes había estado celebrando junto a sus víctimas. El odio religioso había transformado a vecinos en verdugos, a anfitriones en asesinos. ¿Puedes imaginar la traición que sintieron las víctimas al reconocer las caras de quienes los estaban matando? Al darse cuenta de que la misma gente que les había sonreído durante los festejos ahora los estaba ejecutando con una frialdad que helaba la sangre. A medida que avanzaba la madrugada, la violencia escalaba hasta niveles inimaginables. Los asesinos no se conformaban con matar rápidamente. Habían convertido el asesinato en una forma de arte macabro. Torturaban a sus víctimas, las mutilaban, las humillaban antes de darles el golpe final. El conde de Montgomery, uno de los nobles hugonotes más respetados, fue encontrado escondido en una casa cerca del Louvre. Los católicos lo sacaron a rastras, lo castraron mientras aún estaba vivo y después lo descuartizaron lentamente, vendiendo pedazos de su carne a la multitud enloquecida que se había reunido para ver el espectáculo. Era como si toda la ciudad hubiera enloquecido colectivamente, como si el diablo mismo hubiera poseído a cada católico parisino y los hubiera convertido en demonios sedientos de sangre protestante. Mientras esto ocurría en las calles, en el Louvre se desarrollaba otra tragedia igual de brutal. Los nobles hugonotes que se hospedaban en el Palacio Real fueron despertados por guardias que les dijeron que el rey necesitaba verlos urgentemente. Sin sospechar nada, se vistieron rápidamente y siguieron a los soldados. Pero en lugar de llevarlos ante Carlos IX, los condujeron a los patios interiores del palacio, donde otros guardias los esperaban con armas desenvainadas. Allí, uno por uno, fueron ejecutados metódicamente. Sus cuerpos fueron apilados como leña en una esquina del patio, mientras su sangre formaba charcos que se extendían entre los adoquines. El rey Carlos IX, según testimonios de la época, observaba desde una ventana de su habitación. Algunos dicen que lloraba al ver la masacre. Otros aseguran que reía como un loco, pero todos coinciden en que no hizo nada para detenerla. A las 6 de la mañana, cuando el sol comenzó a salir sobre París, el horror había alcanzado proporciones apocalípticas. Las calles estaban literalmente alfombradas de cadáveres. Los desagües estaban obstruidos con tanta sangre que había comenzado a formar riachuelos rojos que corrían hacia el Sena. Y aquí viene la imagen más brutal de toda la masacre. Los asesinos comenzaron a arrojar los cuerpos al río. Pero había tantos cadáveres que el Sena no podía arrastrarlos todos.
Los cuerpos se acumulaban en las orillas, se atoraban en los puentes, flotaban como troncos macabros que convertían el agua en un mar de sangre y muerte. Un testocigo de la época escribió: «El Sena se tiñó de rojo de tal manera que parecía que toda la sangre de Francia había sido derramada en sus aguas». Pero la masacre no terminó con el amanecer. Continuó durante todo el día 24 de agosto y luego se extendió a los días siguientes. La violencia se había convertido en una orgía de muerte que parecía no tener fin. Los católicos habían probado la sangre hugonote y querían más. Familias enteras fueron exterminadas. Niños fueron asesinados delante de sus padres. Mujeres fueron violadas antes de ser degolladas. Ancianos fueron torturados hasta la muerte. Era como si todos los demonios del infierno hubieran sido liberados en las calles de París. Al final de la masacre, que se extendió durante una semana completa, las estimaciones hablan de entre 5.000 y 10.000 muertos solo en París. Pero cuando la violencia se extendió a otras ciudades de Francia, el número total de víctimas alcanzó proporciones genocidas que Europa no había visto jamás. La masacre de San Bartolomé había terminado, pero sus consecuencias apenas comenzaban. Cuando el sol se puso el 31 de agosto de 1572, París ya no era la misma ciudad. Las calles habían sido lavadas, los cuerpos retirados, las manchas de sangre borradas de las paredes. Pero había algo que ninguna cantidad de agua podía limpiar: la fractura irreparable en el alma de Francia. ¿Sabes cuál fue la primera consecuencia real de la masacre de San Bartolomé? No fueron las muertes, aunque fueron miles. No fue la destrucción, aunque fue masiva. La primera y más devastadora consecuencia fue algo mucho más profundo: la muerte de la confianza. Imagínate vivir en un país donde tu vecino, tu comerciante, tu amigo de toda la vida puede convertirse en tu verdugo de la noche a la mañana. Donde las promesas más sagradas, los juramentos más solemnes, las garantías reales más formales pueden evaporarse con el sonido de una campana. Eso fue exactamente lo que la masacre de San Bartolomé le hizo a Francia. Los hugonotes que sobrevivieron jamás volvieron a confiar en una palabra del gobierno francés. Y tenían toda la razón. Catalina de Médici había demostrado que para mantener el poder católico estaba dispuesta a romper cualquier tregua, violar cualquier promesa, traicionar cualquier hospitalidad. Pero aquí viene algo que te va a sorprender. La masacre no solo destruyó la confianza de los protestantes en los católicos, también destruyó la confianza de los católicos moderados en sus propios extremistas. Muchos católicos franceses habían apoyado inicialmente la idea de un matrimonio unificador. Cuando vieron el baño de sangre que resultó, se dieron cuenta de que habían sido manipulados por fanáticos que preferían un río de sangre a un minuto de tolerancia. Era como descubrir que tu propio bando estaba lleno de monstruos que habías ayudado a alimentar sin darte cuenta. El rey Carlos IX nunca se recuperó psicológicamente de lo que había autorizado. Los testimonios de la época describen a un hombre que comenzó a tener pesadillas constantes, alucinaciones donde veía a las víctimas de la masacre acusándolo desde las sombras. Murió solo 2 años después, a los 24 años de edad, en lo que muchos describieron como una muerte precipitada por la culpa y el horror de lo que había permitido. Su hermano Enrique III, que lo sucedió en el trono, heredó un reino fracturado que jamás podría reparar completamente. La masacre había iniciado una nueva fase de las guerras religiosas francesas que durarían otros 30 años y costarían cientos de miles de vidas adicionales. Pero las consecuencias no se limitaron a Francia. La noticia de la masacre de San Bartolomé se extendió por toda Europa como un incendio, y las reacciones revelaron la verdadera naturaleza de cada líder europeo. ¿Quieres saber algo que te va a dar escalofríos? El Papa Gregorio XIII celebró la masacre como una victoria divina. Ordenó que se cantara un Te Deum de acción de gracias en Roma, hizo acuñar una medalla conmemorativa y encargó frescos celebrando la victoria sobre los herejes. El líder espiritual de la cristiandad occidental estaba celebrando públicamente un genocidio. El rey Felipe II de España también aplaudió la masacre, viéndola como un ejemplo de lo que todos los reyes católicos deberían hacer con sus súbditos protestantes. Para él, Catalina de Médici había mostrado el camino correcto, la eliminación física de la herejía.
Pero no todos reaccionaron con celebración. La reina Isabel I de Inglaterra se horrorizó tanto que rompió relaciones diplomáticas con Francia durante meses. Los príncipes protestantes alemanes comenzaron a ver a Francia como un enemigo existencial. El equilibrio de poder europeo había cambiado para siempre. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? La masacre de San Bartolomé no fue solo un evento francés, fue el momento en que Europa se dividió definitivamente en bloques religiosos irreconciliables. Fue cuando la guerra religiosa dejó de ser una serie de conflictos locales y se convirtió en una realidad geopolítica continental. Pero tal vez la consecuencia más profunda fue filosófica. La masacre demostró que la civilización europea, con toda su sofisticación, sus cortes elegantes y su arte refinado, era apenas una cáscara delgada que cubría una barbarie primitiva que podía emerger en cualquier momento. Un filósofo de la época escribió: «Hemos visto que el hombre civilizado no es más que una bestia con buenos modales, y cuando los modales desaparecen, solo queda la bestia». La masacre también marcó el comienzo del fin de la idea de que la religión podía ser una fuerza unificadora en Europa. Después de San Bartolomé, quedó claro que las diferencias religiosas eran irreconciliables y que la única alternativa a la guerra perpetua era la separación completa o la tolerancia forzosa. Esto eventualmente llevaría, un siglo y medio después, a la idea revolucionaria de la separación de la Iglesia y el Estado. Pero esa lección costó cientos de miles de vidas y décadas de guerras que desangraron Europa. ¿Quieres conocer la ironía más amarga de toda esta historia? El matrimonio que había sido diseñado para unir católicos y protestantes terminó siendo completamente irrelevante. Margot de Valois y Enrique de Navarra nunca tuvieron una relación real. Su matrimonio fue anulado años después y ambos siguieron caminos completamente separados. Enrique eventualmente se convirtió al catolicismo para poder ser rey de Francia, pronunciando la famosa frase: «París bien vale una misa». Era el reconocimiento cínico de que al final el poder importaba más que la fe. Pero aquí viene la lección más importante que la masacre de San Bartolomé nos enseña sobre la naturaleza humana. El odio no surge de la nada. Se cultiva, se alimenta, se dirige. Catalina de Médici no despertó un día decidiendo masacrar protestantes. Pasó años sembrando las semillas del resentimiento, regando el terreno del fanatismo, preparando el campo para la cosecha de muerte. Y lo más aterrador es que este patrón se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia. Cada genocidio, cada masacre étnica, cada limpieza religiosa ha seguido el mismo libreto. Primero, se deshumaniza al enemigo. Después, se justifica la violencia como defensa propia. Finalmente, se ejecuta la eliminación como un acto de supervivencia. Ruanda, Bosnia, Camboya, Armenia. Los métodos cambian, la tecnología evoluciona, pero la psicología del genocidio permanece exactamente igual que en aquella noche de agosto de 1572. ¿Qué podemos aprender de esta historia brutal? Que la civilización es más frágil de lo que creemos, que la tolerancia es más valiosa de lo que imaginamos, que el precio del fanatismo se paga siempre con sangre inocente. Pero también aprendemos algo más esperanzador, que la verdad, por brutal que sea, eventualmente emerge. La historia oficial intentó presentar la masacre de San Bartolomé como una reacción espontánea o como una necesidad política, pero los documentos, los testimonios, la evidencia arqueológica han revelado la verdad. Fue un genocidio planificado, ejecutado con frialdad calculadora por una mujer que prefirió bañar Francia en sangre antes que compartir el poder. Y esa verdad es importante porque nos recuerda que los monstruos no siempre tienen cuernos y cola. A veces tienen coronas y vestidos de seda. A veces sonríen mientras planean